modifica la fórmula iterativa. Solo modifica la fórmula iterativa. En vez de cortar el intervalo en el punto al medio, lo corta con una recta inclinada. Esa recta inclinada es la recta secante que pasa por los extremos del intervalo, el gráfico de la función f, ¿no? Entonces aquí pasa por el punto A0, f de A0, y aquí pasa por el punto B0, f de B0. Es la recta secante al gráfico de f. Y su intersección con el eje de abscisa x es lo que aproxima a la raíz, ¿no? Entonces, la primera iteración sería x1 en esta posición. Intersección de esa recta secante que mencionamos con el eje de abscisa. Entonces, vamos a encontrar la manera de calcular esa primera aproximación. Entonces, aquí fíjense ustedes. Tengo en verde remarcado dos triángulos, un triángulo rectángulo pequeño y un triángulo rectángulo más grande, ¿no? Entonces, por ser semejante, valen las relaciones semejantes entre sus lados. Entonces, podemos decir que este cateto horizontal en el triángulo pequeño, que es delta es el cateto opuesto, que sería como cateto positivo, entonces menos f de A0, porque f de A0 es un valor negativo. Entonces sería menos f de A0 el cateto este. Esa relación se repite acá, en el triángulo grande. El cateto grande ahora horizontal es B0 menos A0 y está dividido entonces entre este otro cateto vertical, que sería f de B0 menos f de A0, porque sería f de B0 más el valor absoluto de f de A0, ¿no? Pero como f de A0 es negativo, queda menos f de A0. Entonces veamos lo que hemos mencionado acá. Primero la aproximación es x1 A0 más bien más delta. X1 es el A0 más delta. Y ahora la relación que les mencionaba, ¿no? Delta sobre menos f de A0 es igual a B0 menos A0 sobre f de B0 menos f de A0. De ahí despegamos delta. Entonces, delta va a ser menos f de A0 por B0 menos A0 sobre f de B0 menos f de A0. Y entonces, como x1 es A0 más delta, x1 queda A0 menos f de A0 por B0 menos A0 sobre f de B0 menos f de A0. Bien, entonces la segunda iteración requiere de la actualización del intervalo. El intervalo pasaría a ser A1. Y entonces aquí sería la fórmula x2 igual a A1 menos f de A1 por B1 menos A1 sobre f de B1 menos f de A1, ¿no? Para calcular x3 ya tenemos que actualizar el nuevo intervalo, que sería A2, B2, ¿no? Entonces aquí sería A2 menos f de A2 por B2 menos A2 sobre f de 2 menos f de A2. Y así sucesivamente hasta que a partir de la iteración K, con el intervalo actualizado en la iteración K, A sub K, B sub K, calculamos el nuevo valor de aproximación xk más 1, que va a ser A sub K menos f de A sub K por B sub K menos A sub K sobre f de B sub K menos A sub K, menos f de A sub K. Bien, esta es la fórmula iterativa general ya, esta última, y podemos usarla para calcular la raíz también. Luego vamos a ver estos detalles de los cálculos. Aquí la tabla es la misma que usamos para la bisección. Primer columna para el extremo izquierdo del intervalo, que es de los dos extremos del intervalo, el número real menor. La columna tercera para el extremo derecho del intervalo, que es el número real mayor en el intervalo. Y x es el punto intermedio obtenido por la intersección de la secante con el eje de abscisa. La última columna es para calcular el error. Bien, el problema que se tiene con este método es que puede ser un poco lento algunas veces, aunque es mucho más rápido que la bisección. Fíjense acá, el número de iteraciones para llegar a las raíces es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 solamente. Mientras que por la bisección, para llegar a esa raíz, usamos 15 iteraciones. 15 iteraciones, ahora solo son 6, casi la mitad solamente, ¿no? Pero aún así un poquito lento este método. Y el problema de su lentitud es porque uno de los extremos permanece fijo. El 2 permanece fijo. No se mueve, ¿no?
Y eso no es bueno para los métodos de intervalo. Lo ideal es que los dos extremos se vayan moviendo, cerrándose por ambos lados del intervalo. Entonces lo que hace la falsa posición modificada es lo siguiente. Vamos a tratar de eliminar ese problema de que se quede fijo uno de los extremos del intervalo en las iteraciones consecutivas. Entonces, vamos a denominar E al extremo intervalo actualizado que se mantiene fijo durante dos iteraciones consecutivas. Vamos a considerar que puede ser el A o puede ser el B. Por eso lo llamamos E, porque no sabemos cuál es. Puede ser cualquiera de los dos. Entonces, lo que hace el método, la modificación que lleva adelante la falsa posición modificada respecto a la falsa posición normal, es que ahora, una vez que se repitió, que se mantuvo fijo dos veces consecutivas el extremo E, entonces, en la evaluación de la siguiente iteración, donde aparece en la fórmula f de ese extremo, lo divide entre dos. Lo divide entre dos primero. Si en la siguiente iteración, si continúa fijo el extremo por una tercera vez, entonces vuelve a dividir f de e, pero ya no entre 2, sino entre 2 al cuadrado. Si se mantuviera todavía fijo una vez más, entonces volvería a dividir, pero ya no entre 2 al cuadrado, sino entre 2 al cubo, y así hasta que el extremo se mueva. Hasta que el extremo se mueva. Una vez que se movió el extremo, que se estaba manteniendo fijo, volvemos a la falsa posición normal y repetimos este proceso con el extremo que vuelva a quedar fijo en dos iteraciones consecutivas. ¿Ya? En dos iteraciones consecutivas. O sea, aquí está la misma ecuación. Ahora el número de iteraciones fue 1, 2, 3, 4, 5 solamente. Ganamos una iteración. Aquí marqué en rojo la única iteración que fue realizada con la modificación a la falsa posición. Bien, entonces vamos a ver esto. Estamos calculando estos números con la falsa posición normal primero. Entonces veamos en el MATLAB esos cálculos. En el MATLAB tenemos lo siguiente. Aquí está la fórmula iterativa. Voy a pararme allí. Y vamos a correrlo el programa. Estamos con A entre 1 y B 2. La raíz se encuentra, sabemos, entre 1 y 2. Ahí cambia el signo, está todo bien, ¿no? Entonces, calculamos la primera iteración. K vale 2, pero es por motivos del programa, simplemente que considera el extremo izquierdo como primera iteración. Pero en realidad, X2 sería aquí, en el MATLAB, este programa, la primera iteración. Veamos en qué queda eso. Esto de acá lo corremos y listo. Ya el segundo valor, fíjense, el extremo A es 1, ¿no? No es una iteración real. La iteración real comienza en 2. Es 1.333333, que sería con la falsa posición normal. El 1.33, si no me equivoco, es un tercio. Déjame chequear. En fracción sería 2 tercios, ¿no? Tercio. No, es un tercio. Un tercio. Sí. Eso es. Pero no es 1, es 1 más un tercio. Entonces, 1 son 3 tercios, 5 tercios. Déjenme ver si ese problema más la no maneja fracción, ¿no? Tampoco. 4 tercios. 4 tercios, es 4 tercios. 4 tercios da uno, esas. Nos dio 4 tercios. Bueno, de todas maneras, yo solo para relacionar con la fracción, pero de todas maneras, en los cálculos que ustedes hagan, sí van a tener que tomar decimales. O sea, van a trabajar con los cálculos intermedios con todos los decimales que les dé su máquina. Normalmente son unos 9 o 10 decimales, ¿no? Bien, entonces es la primera iteración, 1.33, 33, 33, etc., ¿no?
Veamos el PDF. Este es el valor, ¿no? 1.333333. Vamos a ver la segunda iteración. Y en el programa vean cómo se actualiza primero el intervalo. Se actualiza el intervalo acá. Aquí estoy guardando valores simplemente para mostrar resultados y aquí viene la actualización del intervalo. Lo primero que hacemos es calcular el signo de f en el valor calculado, en el xk que viene a ser el x2. F. ¿Por qué calculamos f en ese punto? Porque quiero conocer el signo. Me interesa conocer el signo. Y entonces, como ya yo conozco el signo en A, que lo puedo obtener como el valor de f de A, y conozco el signo en B como f en B, entonces aquí actualizo el intervalo de la siguiente manera. Tomé el valor de f en x, me dio negativo, entonces f en x da negativo. Fíjense f en A. F en A también da negativo. Entonces la raíz no va a estar entre A y x, porque esto va a dar positivo, no va a ser menor que 0. No va a estar allí. Fíjense que no va a estar allí. Entonces va a venir por el else y va a estar acá. Entonces la raíz va a estar entre x y b. Entre x y b. Entonces b se queda fijo. Y lo que movemos es a. El a1 sería el x que hemos calculado. Y el b1 sería el b que teníamos antes. Aquí se actualizó el intervalo, se evalúan los valores para la fórmula y se evalúa el error. Y luego entramos con los valores actualizados a la fórmula de nuevo, ¿no? Pero antes veamos cuál es el intervalo. Fíjense, el A fue el que cambió, el B se quedó. Y el nuevo valor va a ser 1.4, fíjense, el nuevo X. Entonces veamos cuál es el nuevo X. El tercero es 1.4. Ahí está calculado ya. Entonces, una vez conocido ese valor, volvemos a actualizar el intervalo. Evaluamos f en 1.4. Y el signo es lo que me interesa acá. Aunque después también el valor de f de x, ¿no? Menos 0.04. Entonces, tenemos nosotros signo negativo. Signo negativo es menor que 0, f en ese punto. Entonces, veamos. En A es negativo también. Entonces, el producto va a dar positivo no va a estar entre A y X, va a estar entre X y B, como en el caso anterior, ¿no? O sea, el B es el que se está quedando, ¿no? Entonces, evaluamos todo lo necesario y ya está el intervalo actualizado. El nuevo A es el 1.4 y el B se quedó en 2, ¿no? Bien, y aquí sigue, ¿no? Sigue el cálculo. Veamos el PDF antes de continuar. El nuevo valor ya va a ser 1.411764. Fíjense que la raíz es 1.4141. Nos estamos acercando más rápido, bastante más rápido que con la bisección. Entonces veámoslo esto. Con el último valor calculado, que es 1.411764, etc., tenemos que actualizar el intervalo ahora. Entonces evaluamos f en ese nuevo punto. Veamos, su signo es negativo también. Y f en a es negativo, entonces no va a estar otra vez entre A y X, sino va a estar entre X y B. De modo que A es el que se recorre y el B se queda. El B se va a quedar en 2, mientras que el A va a ser este nuevo punto, ¿no? El X, 1.4. Va a cambiar a 1.411764, etc. Se actualizó el intervalo, entonces ya estamos en condiciones de volver a calcular una nueva iteración. Veamos el error cuánto dio ya. 0.0. Está grande todavía el error, ¿no? Del orden de 10 a la menos 2, cuando tenemos que tener del orden del 10 a la menos 4. Menor todavía que 10 a la menos 4. Entonces actualizamos intervalo, evaluamos f en ese nuevo punto. Fíjense cómo también se nota que va cayendo a 0, ¿no?
porque este sería otro criterio también para parar el proceso de aproximación, cuando el valor de f sea suficientemente próximo a cero. Podríamos considerar una secuencia de los valores de f para el error, ¿no? Estar haciendo la diferencia, el error entre la diferencia entre el f del último valor menos f del anterior valor, porque f debe tender a cero en la raíz. Pero sigue siendo negativo, entonces obviamente como f en a es negativo, la raíz no está entre a y x, no está entre x y b, y se está manteniendo b fijo, ¿no? Mientras que a se está actualizando. El error ahora cuánto dio. Dio ya 2 por 10 a la menos 3, que es todavía mayor, ¿no?, que la tolerancia. Entonces continuamos y calculamos la nueva aproximación. Esta sería la secta que correspondía a la quinta iteración, que es 1.41, Bueno, está muy próximo ya, ¿no? Está muy próximo, aquí estamos. Estamos muy próximo a la raíz. Una iteración más y llegamos a la raíz. Veamos. Entonces actualizamos el intervalo, otra vez evaluamos f en el punto. Exactamente la actualización del intervalo no cambia nada con la bisección, es el mismo procedimiento. Esto dio otra vez negativo, pero fíjense que ya menos 2 por 10 a la menos 4, ¿no? Cayó bastante cerca a cero ya el valor. Es otro indicador de que estamos bien, porque en la raíz el valor debe ser exactamente igual a cero de f. Continuamos. De nuevo se quedó b fijo y ya se mueve. Calculamos el error con este último valor. Ya nos dio 3.48 por 10 a la menos 4. Todavía es un poquito mayor que la tolerancia. Entonces debemos volver a realizar una iteración más. Y ahora sí, la última iteración, veámosla acá. Vamos a poner aquí. Eso lo ve más cómodo. Estamos en la séptima iteración, 1.4142. Veamos cuántas iteraciones fueron. 1, 2. Bueno, esa sería la segunda, según el programa. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí vamos a entrar en tolerancia. Veamos cómo se nota eso. Entonces, f en x se actualiza el intervalo pensando que todavía podemos ir a una nueva aproximación. Se mueve de todas formas otra vez el extremo a solamente, el b se sigue quedando quieto. Evaluamos el error aquí. Veamos el error cuánto dio en esas iteración 6 que el programa era 7. Ya da 5 punto alguna cosa por 10 a la menos 5. Eso ya es menor que 10 a la menos 4. Y entonces me voy a parar acá porque el programa va a salir. Ya no entra al while porque el error ya dio menor que la tolerancia. Y entonces tenemos el f en ese punto último, menos 3.5 por 10 a la menos 5, ¿no? Bastante pequeño. Ahora, si nosotros no estamos conformes con ese tamaño de f evaluado en esa raíz aproximada, entonces deberíamos aumentar la pequeñez de la tolerancia, no hacerlo más pequeñita la tolerancia. Podríamos tomar 10 a la menos 6 o 10 a la menos 8, y de esa manera entonces la raíz sería calculada de manera que f en esa raíz sea más cerca a 0, ¿no? Más cerca a 0 que este menos 3.5 por 10 a la 5. Bien, entonces ahí está el cálculo. Todo procedió como en la bisección porque también es un método de intervalo. Toda la actualización del intervalo es exactamente igual a como se hace en la bisección. Lo único que modificamos es la fórmula iterativa. Esto es lo que cambia. En vez de poner el punto al medio como en nueva aproximación de x, tomamos esta intersección de la recta secante con el eje de x. Bien. Ahora, si aplicamos la fórmula modificada, entonces aquí hay que iniciar no solo con los signos de los extremos, sino con un no para
indicar que el extremo no se quedó quieto. Cuando el extremo se mueve, entonces decimos no se queda, ¿no? Y un sí para decir sí se quedó. El S sí se quedó y el N es de no se quedó quieto. Entonces, al inicio, obviamente, ninguno de los dos se quedó quieto porque estamos comenzando, ¿no? Entonces, los dos llevan una N del no se quedó. Y calculamos con la falsa posición normal. Entonces, el valor primero acá es el mismo que el anterior porque estamos con la posición normal. Entonces, actualizamos el intervalo y vemos que se movió el extremo izquierdo. El 1 pasó a ser 1.33. Entonces, el extremo izquierdo no se quedó quieto y el extremo derecho sí se quedó quieto. Entonces, le ponemos una S. Ya marcamos una S y ahí está quedándose quieto por una vez. La primera no contó porque era el inicio. Entonces, esta S es la primera vez que se queda quieto el extremo derecho. Entonces calculamos la iteración con la falsa posición normal y nos vuelve a dar el valor 1.4, obviamente, ¿no? Porque no cambia nada. Aquí llegamos con la falsa posición normal en la segunda iteración, que en el programa sería la tercera. A partir de ahí, actualizamos el intervalo y vemos que ahora el 1.4 no se queda porque, fíjense, era 1.3 y se movió a 1.4. No se quedó quieto tampoco. Y acá el 2 se quedó quieto. Y es la segunda vez que se queda quieto. Entonces, 2 veces consecutivas se ha quedado quieto el 2. Entonces, aquí aplico la falsa posición modificada. Entonces, vamos a dividir f de 2 entre 2. Porque el extremo que se quedó quieto, el extremo E, es el 2. El extremo que se quedó quieto es el 2, el que está marcado por las 2 S consecutivas. Entonces, f de 2 en la fórmula debe ser dividido entre 2. El resultado es este que marqué en rojo. 1.42, 30, 76, 92. Redondeado a 1, 2, 3, 4, 8 decimales. Bien, a partir de ahí vemos la actualización del intervalo, ¿no? Entonces, ahora el 1.4 es el que se queda quieto. Entonces gana un sí de quedarse quieto, una S, y el otro gana un no. El 2 se movió. Logramos mover al 2 con la manipulación esa de dividir F2 entre 2. Entonces este ya no se quedó quieto, el otro sí se queda, ¿no? Entonces no hay ninguno de los extremos que tenga 2 S consecutivas. Entonces continuamos con la falsa posición normal y nos da el 1.41, 41, 68, 94. Bien, fíjense que ya se alteró los resultados a partir de este número rojo que tenemos, porque ahí cambiamos ese número respecto a la falsa posición normal, ¿no? Aquí era 1.41 y 764.7, y aquí es 1.42, bastante más próximo, ¿no? A la raíz. 1.40, Como se alteró este, obviamente se altera el otro ya, ¿no? El siguiente es 1.41, 41, 68, 94, mientras que aquí es 1.41, 37, ya arrastramos un cambio, ¿no? A partir del punto rojo, donde se modificó la falsa posición. Bien, el nuevo valor calculado con la falsa posición normal es 1.41, 41, 68, 94. Entonces procedemos a la actualización del intervalo, ¿no? El 1.4 se movió de nuevo, entonces llega un no de no se quedó quieto, y el 1.4230 se quedó quieto, gana un sí, gana una S. Y se calcula entonces con la falsa posición normal porque no hay ninguno de los dos extremos que tenga 2 S consecutivas. O sea, aplicamos la falsa posición normal y calculamos este valor, 1.41, 42, 13, 42. Y ahí es donde termina el proceso porque el error ya da entre estos últimos dos valores menor que la tolerancia, ¿no? Entonces terminamos con un poquito más de rapidez que la falsa posición normal. Veamos el programa. Veamos la X acá. Si yo escribo
x de 7, que es el último valor calculado. Aquí vemos el número completo con todos sus decimales. Nos da esto, ¿no? 1.4142 y continuamos 0,1, 18, 34, etc. Si calculo raíz cuadrada de 2 con el MATLAB, SQRT, porque resolver la ecuación x cuadrado menos 2 igual a 0 en el intervalo de 1 a 2 es calcular la raíz cuadrada de 2 positiva, ¿no? Me da esto, 1.4142. Voy a hacer la diferencia entre el x7 que está acá y el exacto, ¿no? Hans guardó este valor que es el considerado exacto por el MATLAB. Entonces vamos a hacer x de 7, el aproximado, menos el exacto, menos Hans. Entonces estamos cometiendo error en la quinta casilla decimal, del orden de 10 a la menos 5, ¿no? O sea, se considera bien exacto estos cuatro primeros decimales, ¿no? Nuestros 4 primeros decimales serían considerados exactos. Acá, 41, 42. Bien. Es el método de la falsa posición y su versión modificada. Una leve modificación la que hay que hacer simplemente para obtener ese resultado, ¿no? Bien. Ustedes sería bueno que repitan en los cálculos con la falsa posición normal de esta ecuación y luego con la falsa posición modificada para ver si están llegando a los mismos resultados, exactamente en ese orden que se han escrito acá, ¿no? Si hay alguna duda, entonces en la próxima clase vamos a chequear eso. Bien, métodos de puntos iniciales. Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. En este momento les voy a poner un problemita acá en la pizarra. Imaginemos la ecuación x elevada a la cuarta menos 2 igual a 0. Entonces ahora f de x resulta ser x a la cuarta menos 2, ¿no? La expresión de nuestra ecuación funcional es f de x igual a x a la cuarta menos 2. Bien, ahora ¿en qué intervalo buscamos una raíz acá? Fíjense, si pongo x igual a 1, 1 menos 2, porque 1 a la 4 sigue siendo 1, 1 menos 2 da menos 1 negativo, ¿no? Si pongo 2, 2 a la 4 menos 2 obviamente da mayor que 0. Entonces, busquemos esa raíz en el intervalo, buscar la raíz. Acá. Encontrar R en este intervalo. Intervalo de 1 a 2. Con tolerancia, vamos a tener la misma tolerancia, igual a 0.000110 a la menos 4. Entonces, ustedes, no les recomiendo que hagan por la bisección, porque va a ser larguísimo por la bisección. Se puede incluso calcular el número de iteraciones, va a ser grande, demasiado grande. Entonces, calculen esa raíz usando la falsa posición normal y la falsa posición modificada. Probablemente van a encontrar ustedes una diferencia muy grande entre los números de iteraciones de la falsa posición normal y la falsa posición modificada en este problema. Entonces ustedes construirán su tablita primero para la falsa posición normal. Pondremos acá. Inciso A,
falsa posición normal, o simplemente falsa posición. Y luego, el inciso B, que corresponde aplicar la falsa posición modificada. Falsa posición modificada. En cada uno de estos procedimientos, ustedes van a utilizar su tablita con las 4 columnas, ¿no? Aquí tendríamos una primera columna para A, otra para X, otra para B y otra para el error, ¿no? Lo mismo acá, una para el extremo izquierdo A, otra para el punto intermedio X, nuestras iteraciones, otra para B, el extremo derecho, y una para el cálculo del error, ¿no? Entonces aquí marcamos A, X, B. Y aquí el error. Bien. Hacer lo mismo acá. Aquí una columna primera para A, la siguiente para X, cuidando ya de aplicar bien la modificación de la falsa posición, ¿no? Otra para B. Y aquí el error en la columna final. Y entonces ustedes comenzarían a hacer los cálculos, ¿no? En azul acá. Primera iteración, segunda iteración y tercera iteración por acá. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el inicio, en ambos casos tendríamos el punto 1. El punto 1, entre paréntesis, vamos a indicar el signo de F en ese punto que sabemos es negativo. El otro extremo es el 2, donde sabemos que es positivo. Y aquí comenzamos con la fórmula para calcular la primera iteración, actualizamos y ya continuamos, ¿no? Cuando usamos la falsa posición modificada, tenemos la misma situación, solo que hay alguna cosa adicional acá que vamos a ver. Y eso, aquí también el extremo derecho con su signo de F, no del punto, sino de F. No es el signo del 1 ni el signo del 2, el signo de F de 1 y el signo de F de 2. Pero acá en la falsa posición modificada debemos añadir la N de no se quedó. No se quedó al inicio, ¿no? Ninguno de los dos se queda porque obviamente estamos comenzando. Y en la actualización del intervalo, uno de los dos va a ganar una S de si se queda. Y si en la otra iteración ese mismo extremo vuelve a ganar una segunda S, entonces aplican la falsa posición modificada para calcular la raíz. Esa es la diferencia entre la falsa posición modificada y la falsa posición normal. Debemos llevar en cuenta de alguna manera que 2 veces consecutivas, por lo menos, se mantenga fijo un extremo. Y eso lo hacemos con estos símbolos N y S. 2S
que corresponde al extremo se quedó 2 veces fijo, entonces aplicamos la falsa posición. Si se continúa modificada, ¿no? Si se continúa quedando, seguimos aplicando, aumentando la potencia de 2 en el divisor, ¿no? Hasta que se mueva. Se mueve, entonces ninguno de los dos ya tiene dosis consecutivos, entonces volvemos a la falsa posición normal. Y si se vuelve a repetir esa situación de que uno de los extremos vuelve a quedarse fijo 2 veces consecutivamente, volvemos a aplicar el procedimiento indicado para la falsa posición modificada, ¿no? Entonces, tarea el, el, el día viernes, ustedes van a trabajar, no voy a poder pasar clase el viernes, entonces aprovechenlo para terminar bien esto. Y el día martes, entonces, veríamos los resultados y continuaríamos con el avance. Les recuerdo que terminando el tema de las ecuaciones no lineales, que nos faltan solo 2 métodos, que es el método de la secante y el método de Newton-Raphson, entonces estaríamos listos para el examen, ya estaríamos a pensar en fecha del primer parcial, que no sé si lo vamos a tomar en diciembre o esperaremos que haya esa inscripción de rezagados todavía y daremos un tiempito, probablemente los primeros días de enero yo creo que tomaremos el examen, pero ya estaríamos en esa etapa ya avanzando tema del segundo parcial, porque nuestro tema del primer parcial terminaría con el método de Newton-Raphson, que probablemente se termina